ATILRA, Trabajadores Lecheros de Argentina, promueve la educación, la salud, la cultura y el deporte. ATILRA, 70 años, alimentando los sueños argentinos. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Economía 4D nuevamente en días muy movidos en todo lo que tiene que ver con la política y sobre todo la economía. Estos días se están discutiendo muchos temas que venimos tratando acá en el programa, tiene que ver con las reformas que viene proponiendo el gobierno, que tiene que intentar pasar por el Congreso de la Nación. Algunas ingresan por la Cámara de Senadores, luego van a ir a la Cámara de Diputados. En algún caso, como es la tributaria, al revés, se va a tratar primero en diputados. Hay además una comisión bicameral para tratar el tema de las reformas en lo que tiene que ver con los impuestos. Pero principalmente ayer ocurrió algo puntual. Ayer se juntó en el Senado de la Nación el hecho de primero el acto de asunción de las autoridades, ¿sí?, nuevas, con 3 expresidentes, en particular la figura que más ocasionaba atractivo para ver qué es lo que ocurría era la de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que juró en el día de ayer. Se sumó a eso el tratamiento que el Senado tenía que darle a la reforma previsional como parte del acuerdo, acuérdense, de el pacto con las provincias que hizo el Poder Ejecutivo, donde le exige a las provincias determinadas políticas de ajuste, de atar la evolución del gasto público a los precios, de limitar la posibilidad de incorporar agentes públicos en los estados provinciales, la intención de recortar el impuesto a los ingresos brutos, un impuesto que se sabe, se conoce, es bastante distorsivo, trabaja en forma de cascada, acá lo hemos explicado. Y en el marco de toda esa negociación, el gobierno planteó este tema de la reforma previsional, que ni más ni menos es modificar la fórmula, cómo actualizan las jubilaciones y las asignaciones universales por hijo, con el objetivo de tener un ahorro fiscal a partir del año próximo. Es decir, con el objetivo de que, modificando la fórmula, los jubilados, los beneficiarios de asignación universal por hijo, cobren menos que lo que cobrarían con la fórmula vigente en la actualidad, que viene de la gestión anterior, y de esa forma el gobierno poder hacerse cargo de ciertas compensaciones en el acuerdo con las provincias que tienen que ver básicamente con el hecho de haber levantado la famosa restricción tope al fondo del conurbano que va a beneficiar en los fondos que recibe la provincia de Buenos Aires. Bueno, todo esto se trató ayer en el Senado de la Nación. La reforma en materia previsional y junto al pacto fiscal pasó por el Senado, va a la Cámara de Diputados. Ahora hay que ver qué pasa en la Cámara de Diputados, donde la representación de los gobernadores no tiene la fuerza que sí tiene en el Senado. Los gobernadores habían refrendado este acuerdo con el gobierno, era raro que los senadores que responden a ellos votaran otra cosa. Esto funcionó y pasó de esta manera. Hay que ver en diputados. Uno habla con diferentes voces. Hoy acá en el living tenemos un invitado, diputado nacional, con quien vamos a estar hablando de esto también. Y muchos te dicen, mirá, por la Cámara de Diputados muy difícil que así como están vayan a pasar estas reformas. Así que eso vamos a ir viendo, tiene que ver con temas que afectan, importan mucho a todos. A vos que nos mirás del otro lado, si sos jubilado o recibís una asignación, en particular porque ahí es donde se va a sentir el impacto, pero son medidas que nos afectan mucho y en lo cotidiano a todos, aunque en algunos casos pudieran parecer lejanas. En el medio de todo esto te cuento muy rápidamente que salieron indicadores económicos estos últimos días, algunos generan preocupación, acá los venimos siguiendo, el rojo en el frente externo. Argentina acumula la economía en los 10 primeros meses del año un déficit comercial, o sea, se van más dólares por las importaciones que pagamos que los dólares que entran por aquello que vendemos afuera. El rojo es de más de 6.100 millones de dólares acumulado en 10 meses. Eso enciende una alerta porque
porque hay que revisar e ir muchos años para atrás, hay que ir a la década del 90 para encontrar un resultado comercial negativo de la magnitud de este que estamos viviendo hoy por hoy. La preocupación, ¿dónde está? Bueno, ¿de dónde salen los dólares que hay que cubrir si el saldo es negativo y sale más de lo que entra? ¿Cómo hacemos para financiar y sostener esa situación? Bueno, la respuesta es el endeudamiento externo, que es otra cosa que hay que seguir y muy de cerca a ver hasta cuándo esta situación logra revertirse o si se va a seguir recayendo en el instrumento de la deuda. En el medio de todo esto se dieron a conocer datos de crecimiento de la pequeña y la mediana empresa. El resultado fue positivo cuando uno desmenuza un poco y mira lo que había ocurrido un año atrás, donde la caída había sido muy fuerte. La conclusión a la que se arriba es que es una pequeña recuperación de una base muy baja y que hay determinados sectores dentro de lo que es la pequeña y la mediana empresa, como por ejemplo el textil, que todavía están atravesando una situación muy delicada, ¿sí? El dato dio un crecimiento de 2,7%, pero contra caídas que había habido el año pasado de magnitud bastante más importantes. Lo mismo está pasando con la industria en general, que cuando uno mira la actividad económica, la industria sigue siendo un sector rezagado en relación a otros que están en mejor situación y preocupa porque la industria y sobre todo la pequeña y la mediana empresa son muy generadores de empleo en Argentina. Y ya que estamos con empleo, y te hablaba de ayer del Senado de la Nación, de la asunción de los electos senadores que van a arrancar, asumieron ayer, pero van a arrancar a partir del 10 de diciembre. Ayer afuera, mientras esto ocurría dentro del Senado, hubo una manifestación muy grande. Se habla de más de 200.000 personas en la plaza. Hoy tenemos también uno de nuestros invitados que ayer estuvo en el palco, representante sindical. Ahora voy a presentar a todos y contarles quién es. Nos va a contar un poco qué es lo que ocurrió en el día de ayer y la posición que están teniendo muchos sindicatos en relación a la reforma laboral, ¿sí? Que es lo que produjo ayer esta convocatoria masiva que hubo en las afueras, en contra de que vaya a pasar por el Congreso la reforma en materia laboral que propone el gobierno. Antes de arrancar con los invitados, y ya que estamos hablando de reforma laboral, Gustavo, que habrán visto que no está acá a mi lado, hoy estamos de nuevo con el formato Economía 4D íntimo, estamos solos. Gustavo está en la ciudad de Sunchales, en Santa Fe, donde se está desarrollando un encuentro vinculado con todos estos temas y en este momento él está y tiene la posibilidad de hacerle una nota muy pequeña a el doctor Roberto Ruiz, que es dirigente gremial y político del partido Trabajar de Brasil. Brasil viene de una reforma laboral muy, muy fuerte que hay que seguir de cerca acá en Argentina. Gustavo, ¿estás ahí en Sunchales? ¿Nos podés contar con quién estás? Hola Agustín, ¿cómo te va? Sí, estamos acá en la ciudad de Sunchales, un importante encuentro internacional sobre todo lo que está pasando en materia de la reforma laboral. En este momento nos encontramos con Roberto Ruiz, realmente uno de los expositores más demandados por todos los periodistas locales, por todos los periodistas nacionales, por las implicancias de la reforma laboral en Brasil, realmente impactante. A ver, mujeres que van a trabajar en condiciones insalubres, el tema de banco de horas, realmente muchísimos temas que afectan al trabajador y la precarización de estas condiciones que se están dando a partir de ahora que entra en vigencia la reforma. Pero te voy a dejar con él que nos va a contar algunas características y cómo afecta la salud mental y la salud física de los trabajadores esta reforma que ya va a estar en marcha en Brasil. Olá, prazer estar aqui com os trabalhadores e trabalhadoras da Argentina e, inclusive, aqui com toda essa organização que vocês têm, uma coisa muito bacana, que no Brasil nós temos dificuldades de organizar num nível deste aqui, e nós falamos hoje sobre a reforma trabalhista brasileira, e isso foi um tsunami que ocorreu no Brasil, que tirou muitos e muitos direitos dos trabalhadores. E, claro, eu sou médico, inclusive sobre o aspecto que quero falar da saúde das pessoas. Nós esperamos que agora, com tudo isso de mal que foi feito no Brasil, que lá os empresários chamam de modernização, infelizmente o que nós esperamos é o aumento das doenças ocupacionais,
aumento dos acidentes de trabalho. Estamos esperando, então, que vamos ter mais pessoas com tendinite relacionada ao trabalho, assim como pessoas com transtorno mental relacionado ao trabalho. Ustedes lo escucharon a Roberto Ruiz, un tsunami, así lo tipificó. Y este tsunami tiene características muy particulares. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es la terminología que se utiliza? Modernización. Modernización y, en definitiva, implica precarización laboral. Sim, exatamente. Antes da reforma acontecer no Brasil, foi feita uma campanha midiática muito intensa, muito forte, e o que diziam era o tempo todo que essas mudanças seriam a modernização. É com isso que os empresários diziam. E o governo, não é? Nosso governo, que no Brasil nós sofremos um golpe. E além disso, todo o tempo se trabalhou contra a imagem dos sindicatos. E o que nós vemos hoje? Sindicatos mais fracos, infelizmente, que são as únicas organizações que podem se contrapor a tudo isso. Ou seja, se a gente permitir que os nossos sindicatos fiquem mais fracos, não tenham dúvida, passará na Argentina o que se passou no Brasil. Bueno, Agustín, continúas allá el programa de piso. Me imagino que tenés en el living invitados, principalmente referentes sindicales, y acá tenemos las palabras de un profesional médico que nos contó, después vamos a ver en próximos programas, las implicancias en la salud mental y física de los trabajadores de esta reforma laboral. Bueno, buenísimo, gracias Gustavo, muy interesante la nota, escuchar a un representante de el sector, digamos, que tiene que ver con lo que está ocurriendo en materia de reforma laboral en Brasil, ¿sí? Muy dura fue la propuesta, lo que se aprobó y lo que se puso en marcha en Brasil, y por eso, en momentos donde estamos hablando de reforma laboral en Argentina, es importante seguirlo de cerca. Aparte, lo bueno de esto es que uno se asegura que no está acá, pero por lo menos 5 minutos desde Santa Fe está trabajando, Gustavo, con los días estos tan lindos que está viendo, por lo menos lo vemos ahí. Bueno, suerte allá con la cobertura de todo ese evento, después seguramente va a traer más material porque es importante lo que allá está pasando. Un pequeño auspicio, ya arrancamos con los invitados, te cuento quiénes son y voy a arrancar esta noche hablando de temas que te importan directamente a vos que nos está mirando, porque está Héctor Polino acá, voy a arrancar con él, que te va a contar tarifas, los aumentos que se vienen, qué pasa con la inflación a partir de todos los aumentos, cómo te van a pegar en el bolsillo. Arrancamos con eso y te cuento el resto de los invitados y seguimos, dale, vamos. ATILRA, Trabajadores Lecheros de Argentina, promueve la educación, la salud, la cultura y el deporte. ATILRA, 70 años, alimentando los sueños argentinos. Bueno, acá estamos, seguimos en Economía 4D. Como te contaba recién, quédate y escuchá porque voy a arrancar hablando con Héctor Polino, titular de Consumidores Libres, que nos va a estar explicando qué es lo que se viene en materia de tarifas, aumentos. Pero te voy a presentar a los invitados que tengo acá esta noche. Vamos a estar tocando todos los temas de interés que acabamos de hablar cuando abrimos el programa y que además te importan porque es lo que está ocurriendo en la agenda tan movida en Argentina durante estos días. Tenemos también invitada a la doctora Silvia Arce, que es abogada, especialista previsional, ¿sí? Gracias por estar acá esta noche. Muchas gracias. Vamos a estar hablando de lo que tiene que ver con lo que recién comentábamos, los jubilados, los ajustes en la movilidad, pasa o no pasa por el Congreso. Y ya que hablamos de si pasa o no pasa por el Congreso, vamos a presentar del otro lado del living a Pablo Torello, que es diputado de la Nación por la provincia de Buenos Aires de Cambiemos. ¿Correcto? Sí, así que vamos a estar hablando también de ustedes si tienen interés en que esto pase por la Cámara de Diputados. Yo hablé con algunos diputados de la oposición que me dicen no va a ser fácil que pasa. Bueno, nos van a contar un poco qué ocurre adentro del Palacio. Y Pedro Guasiesco, que es secretario general adjunto de la CTA. Pedro, buenas noches, gracias por estar. Y también quiero que nos cuentes, vos estuviste ayer en el palco, en esa manifestación que hubo fuera del Congreso, contra la reforma laboral. Así que vamos a estar hablando de todo esto, muy interesante, quédate ahí, pero voy a arrancar con Héctor Polino, como te decía. Héctor, vienen los aumentos, gas 45% promedio, pero ya venimos de muchos aumentos, viene la luz, vienen los combustibles. Contanos mejor, vos que sabés de esto y lo seguís de cerca. Hace pocos días se llevaron a cabo las audiencias públicas,
con motivo del gas natural y la energía eléctrica. Hace falta que salga en los próximos días la resolución del Ministerio de Energía y de los entes reguladores sobre los aumentos concretos. Por lo que se dijo en las audiencias públicas, por lo que reclamaron las empresas, tendríamos a partir del 1 de diciembre de este año en materia de gas un aumento que oscilaría entre el 45 y el 58%, con una particularidad. El 58% sería para aquellos usuarios que menos cantidad de metros cúbicos consumen, y aquellos usuarios de mayor cantidad de metros cúbicos, el aumento sería menor. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque el cargo fijo, que es igual para toda la factura, por supuesto, tiene mayor incidencia en el consumo menor que en los que consumen grandes cantidades. Vamos a ver cómo sale la resolución. En principio oscilaría entre el 45 y el 58% a partir del 1 de diciembre. Y esto más o menos, Héctor, pregunto, ¿para qué se, para una familia tipo? Porque el otro día me decían, y en algunas redes sociales circulaban facturas con montos que uno lo mira y se asusta, montos altísimos. Claro, porque ya tuvimos el año pasado un aumento que después del fallo de la Corte, que eran aumentos de 1.500, 1.800%, promedio fueron del 600%. De modo que estos aumentos son sobre esos fuertes aumentos del año anterior. Pero esto no es todo, porque a partir del 1 de abril va a haber un nuevo aumento, que se calcula que estará alrededor de un 24%. Sobre este 45 que acabas de decir. Sobre este 45, 58%, que depende de la cantidad de metros cúbicos. Porque además, de acuerdo a la cantidad de metros cúbicos, uno entra en determinada categoría. Y en cada categoría el valor del metro cúbico tiene un valor distinto que si uno pasa a la categoría siguiente. De modo que están previstos dos aumentos. Ahora a partir del 1 de diciembre y otro a partir del 1 de abril. ¿Por qué estos aumentos? Porque el gobierno se fijó como meta octubre del año 2019 en que los usuarios vamos a pagar el valor de la tarifa plena. Van a haber 2 aumentos por año de quita parcial de subsidio hasta llegar octubre del año 2019 para todo el país, menos para la zona patagónica, que como hay menores temperaturas, mayor consumo, la quita de subsidio va a ser menor, y entonces ahí en octubre del año 2022 se va a pagar el valor de la tarifa plena. Ahora, ¿por qué diciembre y abril? Porque debió haberse producido este aumento en octubre, pero como en octubre hubo elecciones, lo postergaron para diciembre, seguramente para que no influya en el ánimo de los votantes. Y ahora, una acotación, el de abril, que se monta este de diciembre, es justo antes que empiece el frío. O sea, las facturas que van a llegar en pleno invierno pueden ser una cosa muy preocupante. Claro. ¿Y qué se le suma a eso? ¿Qué otros aumentos? Bueno, después se suma el de la energía eléctrica. Para la zona de DENOR y de DESUR, que son las dos únicas empresas de carácter nacional. El resto son provinciales o cooperativas eléctricas, y ahí cada provincia resolverá el aumento. Pero en la zona de DENOR y de DESUR, que es la capital federal y el conurbano bonaerense, a partir del 1 de diciembre habrá aumentos promedio del 43%. Y a partir del 1 de febrero del año próximo habrán aumentos promedio del 24%. Ahora, a esto hay que agregarle los aumentos en las naftas, que van a subir entre un 5 y un 10% a partir del 1 de diciembre. De modo que un litro de nafta premium en el área de YPF en la ciudad de Buenos Aires va a pasar de 24 pesos con 61 el litro a 25,80 y hasta 27 pesos puede llegar el valor de la nafta premium. Eso a medida que se aleja de capital, que va subiendo el precio. Y en el interior del país es aún mayor el porcentaje. Cablevisión,
anunció aumentos en los abonos de televisión por cable e internet a partir del 1 de enero del año próximo. El servicio básico aumentará a un 5%, los productos de alta definición un 10% y el acceso a la web a través de Fibertel un 12,5%. Después están previstos aumentos en la medicina prepaga. Sí. A partir del 1 de diciembre, un aumento del 6%. Y en lo que va del año, Sí. el aumento total va a ser del 31%. 31%. Muy por encima de la inflación. Claro, que va a cerrar el año más cerca de 23, 24, ¿no? Los meses que Y faltan. a partir del 1 de marzo del año próximo, las escuelas bonaerenses anunciaron aumentos en las cuotas del 8%, Sí. y el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires anunció aumentos del 8,5%. Estos son todos los aumentos previstos Sí. en los servicios básicos fundamentales. A todo esto hay que agregarle los aumentos en la canasta navideña. Sí. Consumidores Libres hizo el relevamiento hace pocos días, vamos a hacer otro a mediados de diciembre. El aumento es del 16,28% promedio. Eso es la canasta navideña este En año 24 contra la del año pasado. 24 artículos sueltos de consumo Eso sí. masivo para las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Turrones, budines, Sí, lo que forma sidras, Sí. de todos los... Esa canasta invernal que nosotros consumimos Ahora, en verano. las canastas Sí. que ofrecen los supermercados ya armadas, Sí. los aumentos llegan hasta un 20,20%. Con una particularidad, que las canastas premium, Sí. es decir, las más caras, las que adquieren los sectores sociales de altos ingresos, los aumentos es de menor proporción. En algunos casos llega al 6,38%. Y después tenemos los aumentos en los artículos de la canasta básica de alimentos, que en la primera quincena de noviembre el aumento fue del 1%, 0,92%, casi el 1%. Para cerrar, sé que tenés que ir a una nota que te están esperando, Héctor. ¿No ves la inflación el año que viene como plantea la meta del gobierno del 10-12%? ¿No? Mira, en un país como el nuestro, que tiene la superficie territorial casi de un continente, 3 millones de kilómetros cuadrados, dejar libre el precio de los combustibles, la logística se calcula que en una canasta básica de alimentos incide en un 35%. Ahora, 2 aumentos como mínimo por la quita de subsidios, más aumentos por la inflación y más aumentos por el plan de inversiones que prometen realizar las empresas de gas y de electricidad, donde se da esta particularidad que los usuarios vamos a tener que financiar con aumentos de tarifas las inversiones que prometen realizar las empresas, no como debería ser en una empresa de servicios públicos, que la empresa primero hace la inversión y luego la recupera con una ganancia razonable sobre la inversión hecha después de haberla realizado. Acá somos los usuarios los que previamente vamos a financiar inversiones que las empresas prometen realizar en el futuro. Esto va a influir en el bolsillo de los usuarios y las empresas, y las industrias, los comercios, les modifican las estructuras de costo y todo eso lo trasladan a precio. De modo que por 2 vías los usuarios van a recibir la influencia de estos aumentos en los servicios públicos. Gracias, Héctor. No son muy gratas las noticias, lamentablemente. Es la realidad. Gracias por haber estado esta noche. Tiene un compromiso, Héctor. Vamos a seguir con el resto de los invitados. Si estás ahí, no te suicidaste todavía, no te vayas. Vamos a hablar ahora con la doctora Silvia Arce, que está acá con nosotros. No, por eso. Digo, si no te suicidaste,
Y si sos jubilado... De esta orden de ideas, con lo que tengo que decir yo, estamos muy mal. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir con los temas como corresponde. Tema previsional. La doctora, como te contaba, es especialista en temas previsionales. Vamos a estar hablando con ella de lo que tiene que ver con la reforma previsional, lo que tiene que ver con esta modificación en la ley de movilidad jubilatoria. ¿Cómo va a afectar a los jubilados? Contanos, ¿cómo va a afectar? Bueno, estamos con media sanción Senado anoche, realmente muy desmotivante. Después de escuchar al especialista en precios e inflación y ver que a los jubilados les quieren aumentar un 5,7%, en vez de un 12,7 o 0,4 que estaba previsto en función de la ley de movilidad, la verdad que es muy desmotivante el panorama. Primero porque la problemática del jubilado, todo de lo que él hablaba de la inflación, siempre es mucho mayor en los jubilados. Claro. Porque lo que consumen los jubilados es lo que más aumenta. Medicamentos, canasta básica. Entonces, realmente pensar que con un 5, pero aparte les voy a decir algo, el 70% de los jubilados cobra la mínima, 7.240 pesos, que esa es la problemática de nuestro sistema previsional, que una medida de estas características influye en muchísima gente, gente que deja de consumir, gente que tiene muchísimas necesidades, gente que si no los hijos o las familias no los ayudan, no pueden ni llegar a mitad de mes porque están por debajo de la pobreza, casi indigencia. Entonces realmente el panorama con esta media sanción, rogamos que los diputados, porque lo de senadores fue una vergüenza. Sí, en el Senado, digo, me parece que forma parte de un pacto fiscal al cual los gobernadores acompañaron. Pero no podemos, que los jubilados no pueden ser la variable de ajuste. No, claro, claramente. O sea, y más con el panorama que tenemos, que el 70% cobran 7.000 pesos. No podemos, es como decirle, no nos interesa este sector, que es digamos, de muchísima gente, donde son los más vulnerables, y aplicar el recortazo ahí. Ahora, ¿crees que va a haber una modificación? Porque hay un tema que es que la fórmula tal como propone el gobierno, encima no considera un trimestre. Yo escuché hasta economistas muy cercanos al gobierno decir eso hay que modificar. Yo te quiero decir algo, es sorprendentemente esta medida, no hay ni periodista cercano al gobierno que esté acompañando. Realmente, cuando se meten con un sector muy vulnerable y adolece de mucha injusticia, digamos, es de extrema injusticia, no, adolece de legalidad lo que están intentando hacer. Y lo que pasó en senadores fue en 5 minutos, hicieron es una barbaridad con el impacto social que tiene esta medida. Porque después están los economistas que dicen, no, pero en realidad a largo plazo, siempre el jubilado tiene que llegar a comer, el largo plazo de marzo. Y hay 6 millones de personas que están mirando la tele las 24 horas del día a ver qué pasa con esto, porque empezamos inflación, después inflación más un plus del 5% de la variación del PBU. Como hizo ruido, bueno, terminó en esta 70% de inflación más 30% de RIPTE. Los jubilados están así, ¿y cuánto me va a tocar a mí? Es la pregunta. Aparte, todas estas modificaciones que existieron, que vos marcás, en ningún caso se acerca a la fórmula vigente actualmente. A ver, la fórmula vigente no es una gran maravilla, pero si yo sé que con una medida de estas características el gobierno va a ahorrarse 100.000 millones de pesos a costa de los hombres de jubilados y que tengan que sostener ellos, cuando, vuelvo a insistir, todos sabemos, digamos, que es un sector muy complicado, donde cobran 7.000 pesos la mayoría, el 70%. ¿Qué hace hoy un ser humano con 7.000? Yo lo escuchaba y no lo podía creer. Aumentos, y a los jubilados el 5%. Sí, la verdad. Es realmente, es muy impactante, y lo más impactante es que digamos, los políticos los están acompañando. Esperemos que en diputados puedan introducir reformas o modificaciones a esta fórmula para que puedan tener un mejor aumento en marzo. Y lo que sí, porque esto, una vez que se firme, digamos, es de aquí en adelante, muchos años va a estar esta fórmula. Entonces, creo que antes de tomar una decisión de estas características, que implica un ahorro terrible en el gobierno, deberían ver cómo pueden mejorar la situación económica y social del 70% de los jubilados que cobran la mínima. Creo que eso es sentido común. Después evaluamos que la fórmula económica es la correcta y qué sé yo. Hablemos de números. ¿Cuánto? El jubilado no te dice cuál es la fórmula, es cuánto me toca a mí. Sí, claro, ¿cuánto voy a cobrar? 400 pesos, ¿qué hace un jubilado con 400 pesos más? 432, 500 pesos más en marzo con todo. Yo lo escuchaba y no lo podía creer, digo, todo aumenta terriblemente y los jubilados el 5%. Y cuando con la fórmula vigente hubiesen cobrado bastante más. Casi el 13%, sí, exactamente. O sea, es mucha, hoy por hoy,
100 pesos para un jubilado es muchísima plata. Ni hablar de 800 pesos más. Entonces, por eso insisto, queremos creer que esto va a tener modificaciones en, digamos, la oposición y hasta la misma gente, digamos, del gobierno, de diputados, no puede pasar esto. Sí. Veremos qué pasa, no tenemos la última noticia, pero la realidad es que estamos como muy choqueados con esto de la media sanción. Nosotros acá lo seguimos muy de cerca. Bueno, el doctor D'Alessandro, lo debes conocer, estuvo acá la semana pasada. Lo seguimos muy de cerca porque además los jubilados son un sector que no tiene una representación, a diferencia de trabajadores, los sindicatos. No hay representación, son, digamos, los que los defendemos, que somos algunos cuantos que estamos, hay muchísima gente que defienden a los jubilados, pero que los que estamos abogando por esto y pidiendo que, básicamente, los que no tenemos ningún tipo de postura política ni nos interesa la política, los políticos tienen que acompañar esto porque es una sociedad y es un sector vulnerable. Que estas medidas lo que hacen es... Y aparte el chiquitaje de esta situación es, la realidad es plata que el jubilado cobra, que va digamos, al consumo. Eso lo advertimos acá. Hablan de un ahorro de 100.000, 150.000 millones de pesos que se van del consumo. Que no ingresan en el consumo porque el jubilado no puede ahorrar. Una persona que cobra 7.000 pesos no puede ahorrar. Señores, ¿qué estamos hablando? Entonces, son como medidas que no se entienden, porque el jubilado cobra 8.000, va al supermercado y compra, come. Sí, claramente. Digamos, y queda al mercado interno. Exactamente. Claramente. Con lo cual, por eso te digo que estamos muy choqueados. Anoche fue como, hoy es un día que estamos todos... muy angustiados, porque yo no puedo creer que esto haya tenido la liviandad. Fue un tratamiento express. Nadie cuestionó nada. No, es totalmente cuestionable. Sí. Nadie cuestiona nada. ¿Cómo son los arreglos? Eso es lo complicado, ¿no? Vamos a ver en la Cámara de Diputados. Yo creo que ahí va a haber debate. Yo creo que ahí va a haber un mucho. poco más de debate. De debate, eso. Pedimos debate, responsabilidad a la gente que nos representa. Debate, evaluar números, que haya gente que vea cuál es el impacto social, porque no es solo, es lo que yo te digo, que el jubilado no cobre, pasan un montón de otras cosas. Va a tener menos salud, va a tener menos plata, toda la economía interna. Sí, te afecta al mercado interno. Afecta en todo. Entonces, es realmente, lo grave de todas estas situaciones es pensar que solamente hacen números. Hay que ahorrar esto. ¿A costa de quién? De los jubilados. No me parece justo. Para nada. Digno. Por eso lo seguimos de cerca. Te agradezco mucho haber estado acá esta noche. Gracias. Y quédense ahí, una pausa muy chiquitita y ya vamos a estar hablando ahora sí. Política, sindicalismo, diputados, que está todas las miradas puestas ahí adentro y que nos cuenten un poco qué es lo que está ocurriendo ahí. Dale, pequeña pausa y arrancamos con ello.